Hola a todos, ¿qué tal? Continuamos con el curso de despeje y modificación de ecuaciones. Continuaremos viendo ejemplos acerca de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Como primer ejemplo vamos a ver un caso en el que es sencillo despejar el exponente. Y es que recuerden que una ecuación lo que plantea es una igualdad entre dos cantidades. Y tenemos el caso en que estas dos cantidades tienen la misma base y por lo tanto lo único que hace falta para que se cumpla la igualdad que establece la ecuación es que sus exponentes sean iguales. Por lo tanto, lo único que hay que hacer para solucionar este tipo de ecuaciones es igualar los exponentes, ya que las bases ya son iguales. Por lo que tendríamos el exponente de x cuadrado menos 1 igual al exponente 3. Despejando el x cuadrado, el menos 1 que está restando en el miembro izquierdo, al moverlo hacia el miembro derecho pasa a sumar. O lo que es lo mismo, a ambos miembros de la ecuación le sumamos 1. Por lo que 1 menos 1 se vuelve 0. Y 3 más 1 es lo que tenemos aquí en el miembro derecho de la ecuación. Realizando la suma obtenemos que x al cuadrado es igual a 4. Ahora, como lo que nos interesa saber es el valor de x, necesitamos deshacernos del exponente 2. Recuerden que para deshacernos de un exponente aplicamos radicación y que el índice del radical que vamos a aplicar es igual al exponente que queremos eliminar. En este caso, como el exponente es 2, el índice debe ser 2, es decir, aplicar raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. De manera que el exponente 2 se simplifica con el índice del radical, quedándonos que x es igual a más menos 2. Recuerden que en una raíz cuadrada el resultado siempre es más menos, porque ya sea que se tome la raíz cuadrada positiva o la raíz cuadrada negativa, cualquiera de ellas elevado al cuadrado da al mismo valor. Este es entonces el caso sencillo en que las dos cantidades que se igualan tienen la misma base y simplemente hay que igualar los exponentes para averiguar cuál es el valor de la variable para establecer la igualdad entre los exponentes. Tenemos este otro caso, una ecuación en que están igualándose dos cantidades, pero resulta que la base es distinta. Por lo tanto, no basta o no es posible simplemente igualar los exponentes. En este caso es necesario aplicar logaritmo, aunque sí que podrían hacerse otras cosas. Por ejemplo, la a que está multiplicando puede pasar a dividir y en el miembro derecho nos quedaría b a la menos 3 entre a. Y esto es igual a b a la 3x. Sin embargo, siempre estaríamos en el caso de que es necesario aplicar logaritmos para poder realizar el despeje del exponente x. Recuerden que cuando aplicamos una función a un miembro de la ecuación, debemos aplicárselo al otro. Es decir, se aplica a ambos miembros. Aplicamos el logaritmo decimal o vulgar a ambos miembros de la ecuación y nos queda de esta forma. Ahora será necesario aplicar una propiedad de logaritmo en este lado de la ecuación, y es que este logaritmo está aplicándose a un producto. Existe la propiedad del logaritmo de los productos que dice que el logaritmo de un producto, x por y, es igual al logaritmo de x más el logaritmo de y. Es decir, el logaritmo de un producto es igual a la suma del logaritmo de cada uno de sus factores por separado. En el caso de que el producto involucre tres factores, por ejemplo x, y, z, entonces sería logaritmo de x más logaritmo de y más logaritmo de z. Y así con cualquier cantidad de factores que contenga el logaritmo. Como siempre, las propiedades pueden llevar a crear confusión y pueden haber errores a la hora de aplicarlo.
Esta que les muestro aquí es la forma correcta. Logaritmo de un producto es la suma del logaritmo de sus factores. Pero es un error pensar que el logaritmo de una suma, que es lo que les muestro aquí, es igual al logaritmo de un producto. Esto no es correcto. De hecho, aquí les indico a qué es igual el logaritmo de un producto. Por lo tanto, es incorrecto decir que es también igual al logaritmo de una suma. También sería un error pensar que el logaritmo de una suma es igual a la suma del logaritmo de los elementos que se están sumando, en este caso de x y de y. De hecho, no es posible descomponer el logaritmo de una suma y tampoco es posible descomponer el logaritmo de una resta. Y así como el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores, el logaritmo de una división es igual a la resta de los componentes de esa división, que sería, por ejemplo, el numerador y el denominador. Pero eso lo veremos más adelante cuando nos encontremos con un ejercicio que toque esa propiedad. Por lo tanto, este último también es un error. Vamos a aplicar entonces ahora esta propiedad en la ecuación que estamos despejando. Antes de avanzar, una parte que es importante en el álgebra es que el álgebra trata de generalizar, y ese es un gran problema que enfrentan los alumnos, porque resulta que llega el momento en que dicen que el profesor les enseñó con X o les enseñó con Y, y les ponen un ejercicio de tarea y entonces se encuentran una expresión distinta a la que usaron en la fórmula y el alumno ya piensa que se realiza de otra manera. Realmente esto no es así. El álgebra, como les digo, trata de generalizar de manera que el factor que en la fórmula se llama X puede hacer referencia a cualquier cosa. Puede hacer referencia a una letra A o puede hacer referencia a toda una expresión, como por ejemplo a un X más B. Es una variable, así que puede hacer referencia a cualquier expresión. Lo mismo sucede con Y. Tanto X como Y pueden ser expresiones. Así que en el caso concreto aquí, la variable X puede hacer referencia a A y la variable Y puede hacer referencia al elemento B elevado a la 3X. Por lo tanto, el resultado será el logaritmo de A más el logaritmo de B a la 3X, que es lo que ahora tenemos aquí. Ahora podemos aplicar una nueva propiedad que es el logaritmo de una potencia. Ya lo habíamos visto en el video anterior y nos dice que el logaritmo de una cantidad elevado a una potencia es igual a la potencia multiplicada por el logaritmo de dicha cantidad. Nuevamente, generalizando, la A puede ser cualquier número, cualquier letra o cualquier expresión, y la X puede ser también un exponente, que puede ser un número o puede ser una expresión. Aplicando esta propiedad en este elemento, el 3X es el exponente, o sea, lo que se refiere a X, y la B es la base, lo que se refiere a A en la propiedad. La aplicamos también en el caso de B a la menos 3, donde el exponente es menos 3, es lo que pasaría a multiplicar adelante, y la B es el elemento del que se extrae el logaritmo, que sería la A. Aplicando la propiedad nos quedaría de esta forma, donde, como pueden ver, el 3X, que era el exponente, ha pasado a multiplicar, y lo mismo ocurrió con el menos 3. Ahora, como lo que queremos despejar es X, debemos mover todos aquellos elementos que no poseen a X, empezando por el logaritmo de A en ese caso, que como es positivo en el miembro izquierdo, al moverlo al miembro derecho va a pasar como negativo, quedándonos la ecuación de esta forma. Llevándolo con el otro enfoque, ya que el logaritmo de A es positivo en el miembro izquierdo, lo resto de ambos miembros, es decir, menos logaritmo de A en el miembro izquierdo y menos logaritmo de A en el miembro derecho. En el caso del miembro izquierdo, menos logaritmo de A más logaritmo de A se vuelve 0,
y en el miembro derecho se convierte en esta expresión. Ahora, como lo que estoy despejando es x, x está siendo multiplicada por 3 y está siendo multiplicada por el logaritmo de b. Por lo tanto, ambos elementos, al moverse hacia el lado derecho, van a realizar la operación contraria a multiplicar, que es dividir, quedándome la expresión de esta forma. De manera que ahora ya ha quedado despejada la variable x. Les recuerdo que estoy tratando todas las propiedades para despejar con logaritmos en forma general, por lo tanto estoy usando más que todo letras en lugar de números. Por supuesto que A y B pueden ser números. Por ejemplo, puede ser 2 por 3 a la 3x igual a b, pero b yo dije que era 3, igual a b, que es 3 a la menos 3. Es una ecuación que puede o no tener solución. Eso dependerá del resultado de x. No lo voy a resolver porque ya resolvimos el caso general. Si ustedes gustan, pueden sustituir los valores y ver cuál sería el resultado de x para que la ecuación o la igualdad se cumpla. Veamos un nuevo ejemplo. Un nuevo ejemplo en el que sería necesario aplicar el logaritmo. Muchas veces va a tocar despejar ecuaciones en las que el exponente se encuentra en un término, pero hay otros términos que se están sumando. Ya vimos que se están multiplicando, o a veces se van a estar dividiendo o restando, o cualquier otro tipo de operación que ustedes puedan imaginar. Entonces, en este caso, no podemos simplemente igualar los exponentes. No sería posible, sino que hay que aplicar nuevamente logaritmo. Por supuesto que recuerden que cuando se aplica logaritmo, se aplica a ambos miembros. Así que si aplicamos logaritmo al miembro izquierdo, el logaritmo va a afectar a todo el miembro izquierdo. Y el logaritmo en el miembro derecho va a afectar a todo el miembro derecho. Nos quedaría algo así de esta forma, que no es conveniente porque el argumento o el parámetro del logaritmo quedaría siendo una suma. Y recuerden que el logaritmo de una suma no lo podemos descomponer después. Entonces es mejor siempre aislar el elemento que contiene el exponente que queremos despejar. En este caso, aislar b a la x para luego aplicar logaritmo. Así que lo que vamos a hacer es que, ya que la a es positiva en el miembro izquierdo, al moverlo hacia el miembro derecho va a pasar a ser negativa, quedándonos la ecuación de esta forma. He aislado el elemento b a la x, por lo que ahora al aplicar logaritmo no me va a quedar como el logaritmo de una suma. Voy a realizar esa operación, aplico el logaritmo a ambos miembros de la ecuación. Fíjense bien que el logaritmo afecta a todo el miembro. En el caso del miembro derecho afectó a todo el miembro derecho. Y les recuerdo que cuando no se pinta la base es porque estamos utilizando base 10. Eso en el caso del logaritmo vulgar. Aplicamos ahora la propiedad del exponente y el exponente pasa a multiplicar al frente, quedándonos de esta manera. Ahora, como estamos despejando x, el logaritmo de b está multiplicando a x en el miembro izquierdo. Así que al moverlo hacia el otro miembro, como está multiplicando, pasa a realizar lo contrario, que es dividir, quedándonos la ecuación de esta forma. Veamos otro ejemplo. Esto lo van a ir aprendiendo ya bastante con práctica. Noten que yo he usado bastante el logaritmo decimal. Y eso es porque estoy trabajando con números decimales, como por ejemplo 3, como por ejemplo si b o a fueran números decimales. Por lo tanto, a mí me interesa tener una base decimal como 10. Van a encontrarse ecuaciones exponenciales en las que existe ya una base predeterminada. Por ejemplo, aquí les muestro una ecuación exponencial cuya base es e. Les recomiendo que siempre utilicen el logaritmo correspondiente a una base que les convenga, porque se vuelve más fácil de simplificar cuando vayan desarrollando el ejercicio. Así que ahorita que estoy utilizando la base e, tengo dos opciones: aplicar el logaritmo natural que ya posee base e, o aplicar el mismo logaritmo vulgar utilizando la base e, que serían ambos equivalentes, serían lo mismo.
Así que para despejar la variable x vamos a aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Y luego las propiedades de los logaritmos son las mismas. Así que aquí el logaritmo de una potencia, tomamos el exponente y pasa a multiplicar al frente, quedándonos de esta forma. Y ahora, ya que queremos despejar la x, el logaritmo natural de e puede pasar a dividir al otro miembro. Pero aquí hay algo importante que ver, que es lo que les decía, por qué es importante usar el logaritmo que le corresponde a cierta base que ya venga predefinida, por decirlo de alguna manera, en la ecuación que vamos a despejar. Y eso es debido a que se vuelve más fácil de simplificar. El logaritmo natural tiene base e y el logaritmo de la misma base es igual a 1. Por lo tanto, el miembro izquierdo se convierte en x por 1 y ya nos queda resuelta la ecuación. ¿Por qué razón el logaritmo de la misma base es igual a 1? Me parece que ya lo había mencionado en el video anterior, pero voy a repetirlo. Recuerden que el logaritmo de un número, llámese x, es igual al exponente, llámese y el exponente, al que hay que elevar la base, que se llama e, para obtener el valor dado, en este caso x. ¿A cuánto hay que elevar la base e para obtener e? En este caso, centrémonos en este caso. ¿A cuánto hay que elevar la base e para obtener el valor e? Simple y sencillamente a 1, porque e elevado a la 1 es igual a e. De ahí que el logaritmo de la misma base siempre sea igual a 1, sin importar cuál sea el logaritmo, sea el logaritmo vulgar en base 2, en base 3 o en base 10, no importa. Veamos un nuevo ejemplo. Tenemos 200 elevado a la x más 1 igual a 5. Podemos realizar varias operaciones con esto. Por ejemplo, podríamos separar este exponente. Recuerden que hay una propiedad de los exponentes que dice que a a la n multiplicado por a a la m, es decir, dos elementos con la misma base que se estén multiplicando, es igual a la misma base y la suma de sus exponentes, es decir, n más m. En este caso aquí tengo x más 1. Puede decirse que es n más m. Recuerden que el álgebra trata de generalizar. N más m es lo mismo que x más 1, pero con otro nombre. Es lo mismo. Por lo tanto, esto se puede descomponer en 200 a la x multiplicado por 200 elevado a la 1, que no es necesario pintar. Y más cosas podrían realizarse, pero vamos a centrarnos en lo planeado en la diapositiva. Aplicar logaritmo a ambos miembros, y ahora en el miembro izquierdo tenemos el logaritmo de una potencia. Despejamos entonces la potencia, el exponente ha pasado a multiplicar, y ahora les voy a mostrar dos caminos que podríamos tomar y que la solución es la misma. Ya que el curso se trata de eso, de aprender todo lo que podemos realizar sobre una ecuación para despejarla, para modificarla. Así que vamos a tener dos casos, bien podrían ser más, pero nos vamos a enfocar ahora en dos. En el primer caso, propiedad distributiva. El logaritmo de 200 multiplica por cada uno de los elementos dentro del paréntesis. Es decir, logaritmo de 200 por x me da a x logaritmo de 200. Y luego logaritmo de 200 por 1 me da a logaritmo de 200. Que es justo lo que tengo acá. Y esto es igual al logaritmo de 5. Ahora, para despejar esto, este logaritmo de 200 está sumando en el miembro izquierdo, así que al moverlo al miembro derecho va a pasar a restar, quedándome la ecuación de esta forma. Ahora, como lo que me interesa despejar es x, y la x está siendo multiplicada por este logaritmo de 200, al mover este logaritmo hacia el otro lado, ya que está multiplicando, va a pasar a dividir, quedándome la ecuación de esta forma. Bien podría descomponer esta fracción en dos fracciones, utilizando el mismo denominador, dejándome el logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 200 menos
logaritmo de 200 sobre logaritmo de 200, que se simplificarían y me daría a menos 1, que es el resultado al que llegamos por el segundo camino. En el segundo camino decimos lo siguiente: este logaritmo de 200 está multiplicando por el término compuesto x más 1. Por lo tanto, ya que está multiplicando, al moverlo hacia el otro miembro, va a pasar a dividir, quedándome la ecuación de esta forma. Ahora, x más 1, como lo que necesitamos es nada más x, vamos a deshacernos del 1. El 1 que está sumando en el miembro izquierdo, al moverlo hacia el miembro derecho, va a realizar lo contrario de sumar, que es restar, quedándome la ecuación de esta forma, que es a lo que habríamos llegado si separamos esta fracción. Realmente dos caminos, el mismo resultado. Y siempre recordándoles que sin importar el camino que tomen, si saben aplicar las propiedades, van a llegar al mismo resultado. Van a llegar al mismo resultado correcto. Ahora más cosas que pueden aplicarse, porque realmente hay una infinidad de cosas que pueden aplicar. Ahora vamos a hablar un poco más sobre otras cosas que podríamos aplicar. Descomponer este logaritmo de 200. Y vamos a hablar de más cosas porque realmente son muchas las cosas que pueden aplicar para transformar una ecuación. Pero ahora nos vamos a centrar en descomponer el logaritmo de 200 para ver a qué nos da. En primer lugar, el logaritmo de 200 puede escribirse como el logaritmo de 2 por 100. 2 por 100 es lo mismo que 200. Es decir, he convertido el logaritmo de 200 en el logaritmo de un producto. Y hace poco hablábamos de una propiedad acerca del logaritmo de los productos, que dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma del logaritmo de sus factores. En este caso los factores son 2 y 100, es decir, ahora logaritmo de 2 más logaritmo de 100. Realmente el mismo resultado. Y ahora algo importante, esto tienen que sabérselo como las tablas de multiplicar. ¿Cuál es el logaritmo de 100 cuando trabajamos en base 10? Recuerden que el logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número. En este caso, ¿a cuánto debo elevar 10 para obtener 100? Sencillamente, debo elevarlo a la 2, porque 10 al cuadrado es igual a 100, quedándome finalmente el resultado como que el logaritmo de 2 más logaritmo de 100 es lo mismo que el logaritmo de 2 más 2, ya que este 2 es el resultado de evaluar el logaritmo de 100 en base 10. Y el logaritmo de 2 pues simplemente queda intacto. Y bueno, creo que este video se está alargando más de lo necesario. En el próximo video vamos a empezar a aprender también a realizar el paso contrario, que sería que dado un logaritmo aplicamos base. Hasta aquí llegamos con este video, lo espero en el siguiente.